Buenos días, miércoles 27 de enero de 2010. Nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Como siempre, usted tiene la oportunidad de participar si lo desea a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este miércoles hablaremos de las relaciones bilaterales entre Perú y El Salvador que se remontan a la década de los 80 con los primeros intentos pacifistas en el país y que finalmente tuvo su desenlace el 16 de enero de 1992. Además, abordaremos la relación comercial entre ambas naciones, lo que podría desembocar en un acuerdo de libre comercio, al menos eso es lo que se espera. Para conversar sobre estos temas, desde luego, alguien versado, alguien que tiene que ver directamente sobre la materia, nos acompaña en nuestros estudios el embajador de Perú en El Salvador. Él es Luis Chuquiguara Chil, está con nosotros. Embajador, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes aquí, un gran saludo para la audiencia del programa de la entrevista en línea. Y muchas gracias a usted, William, por la invitación recibida. Bueno, su currículum es muy extenso, pero solo leeré, digamos, de 2005 a 2007. ¿Cuál es para que los cibernautas entiendan de quién estamos hablando, con quién estamos hablando esta mañana? Por ejemplo, para 2005 fue embajador jefe de la misión ante la Unión Europea, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el reinado de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. 2007, embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de El Salvador y el Estado de Belice. Actualmente, pues, está como embajador en El Salvador. Embajador, El Salvador y Perú, aunque en la distancia obviamente han compartido muchas cosas en común, cuando uno lee un poco la síntesis que ustedes mismos, pues, de alguna forma reseñan, traen a cuenta los primeros pasos que hubo en este país en términos de la pacificación. Bueno, primeros pasos en la década de los 80, cuando estaba el presidente José Luis Bustamante y Rivero durante el conflicto. O sea, es decir, estamos hablando de relaciones que aún en la distancia, reitero, han sido bastante próximas, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que hay una relación histórica entre El Salvador y el Perú, que incluso se remonta, para decirlo simplemente como una acotación, a épocas precolombinas o las épocas, obviamente, claro, de nuestras vinculaciones iniciales en la época colonial y de nuestra república. Pero efectivamente, en los últimos 25 años yo considero que se ha dado específicamente un reforzamiento de esas relaciones a partir de la cercanía del Perú con el proceso de consolidación de paz y consolidación de la democracia en El Salvador y en Centroamérica. Particularmente rescataría yo el rol del expresidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, que fue el mediador de la paz entre El Salvador y Honduras, suscrita en 1981 en Lima. En el Palacio de Gobierno de Lima hay un Salón de la Paz entre El Salvador y Honduras, y fue gracias a la intervención de este gran peruano, expresidente del Perú, José Luis Bustamante y Rivero. En las negociaciones del año 89-92, y los acuerdos de paz del año 92 que acabamos de conmemorar en este mes de enero, precisamente el 18 aniversario, hay también una importante figura peruana que participó. ¿Cuál es la del exsecretario general de las Naciones Unidas? Claro. Javier Pérez de Cuéllar, claro, quien además acaba de cumplir, le doy la información, 90 años en Lima y ha sido objeto de múltiples homenajes. La sede de Naciones Unidas en Lima ha sido efectivamente a través de un mensaje, una decisión del actual secretario general Ban Ki-moon, honrada con la designación como Javier Pérez de Cuéllar. Entonces, Javier Pérez de Cuéllar, a la cabeza de ese impulso de la Secretaría General de las Naciones Unidas, tuvo un rol decisivo, y luego en la negociación misma y luego en la implementación de los acuerdos de paz, claro, ha habido muchas personalidades peruanas participando. Bueno, Diego García Sayán, por ejemplo, estuvo acá en la misión de Naciones Unidas, ¿no? Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento, ¿no? Y muchos otros exministros, por ejemplo, Manuel Rodríguez Cuadros, que luego fue canciller, Gino Costa, que fue ministro del Interior en Perú, el actual presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano-Salvadoreña, Mauricio Mulder, que vivieron varios años acá en lo que era la misión de ONUSAL, y que por lo tanto ha permitido estrechar estos lazos que apuntan un poco a lo mismo, el fortalecimiento de la paz y la democracia en El Salvador. En esa misma línea, digamos, hemos tratado también un poco de orientar la gestión de estos 3 años aquí en El Salvador. Ahora, pero digamos que esa relación ha sido más en términos de carácter diplomáticos, un poco políticos, pero hasta entonces no había ido más allá de eso. ¿En qué momento comenzamos a ver, digamos, una relación mucho más estrecha que trasciende las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, ese calor humano, pues obviamente que se da entre salvadoreños y peruanos? Sí, yo diría que a partir de esta década, hay un fortalecimiento ya no solamente de esos lazos políticos diplomáticos, sino fundamentalmente de los lazos económicos y de cooperación, ¿no? Que son componentes esenciales de cualquier relación entre estados y entre países.
Los lazos económicos se dan efectivamente porque hay una convergencia de posiciones entre las economías peruana y salvadoreña. Las dos son economías abiertas al mundo de la globalización, las dos son economías abiertas al intercambio comercial. Lo prueba el hecho evidente, por ejemplo, que tienen ustedes conjuntamente con los países centroamericanos vigente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros acabamos también hace 2 años ya de comenzar la implementación del mismo. Y adicionalmente a eso también hay un desarrollo cada vez creciente, yo diría, de los agentes económicos de los dos países, de Perú y El Salvador, que comienzan a ver la posibilidad de instalarse y de invertir. 2 símbolos, digamos. El grupo TACA, que invierte en el Perú como TACA Perú, ¿no? A partir de inicio de la década precisamente, y que ha hecho su hub, su centro de conexión en Lima para todos los vuelos a América del Sur, en conexión a Centroamérica y al norte del continente, y otro grupo muy importante del Perú, que se instala aquí en El Salvador, que es el Grupo Romero, a través de su empresa Ranza, que es un operador logístico en lo que es almacenamiento y tránsito de mercaderías y bienes en todo el área salvadoreña. Comenzó sus actividades en el 2005 en El Salvador y ahora está implantada en todo el Triángulo Norte, en Guatemala, Honduras y con proyección al resto. Ahora, todo esto ocurre sin tener un tratado de libre comercio, ¿no? Vamos a la pausa en este momento. Cuando regresemos hablemos de esto porque me interesa también que usted nos explique un poco cómo está la relación comercial en términos de cuántos millones, digamos, hay en esas relaciones bilaterales. Vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Les decía que esta mañana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Luis Chuquihuara Chil. Él es el embajador de Perú en El Salvador. Embajador, le preguntaba entonces, ya entramos a hablar un poco de esas relaciones que se establecen estrictamente comerciales y que no precisamente pasan por un tratado de libre comercio, que es a lo que se puede aspirar y usted ya me explicará más adelante, pero ¿a cuántos millones anuales asciende esa relación comercial de El Salvador o Perú? Yo diría que en la década, digamos, estamos oscilando en promedio anual entre 50 y 60 millones de dólares, lo cual no es mucho. Claro. Con altas y bajas, hay veces que llegamos a esa cifra, a veces que reduce, pero digamos hay un promedio estándar, digamos, en los últimos años que oscila alrededor de esos 50, 60 millones de dólares de intercambio comercial. Pero precisamente eso es lo que plantea el desafío. Y yo creo que más bien en todo componente de relación económica no solo hay que ver en la columna del comercio, hay que ver también la columna de las inversiones. Y una tercera columna que es la motivación que tienen los agentes empresariales directamente de trabajar en uno y otro país. Entonces, esta columna de comercio plantea desafíos en la medida en que es todavía baja para lo que puede ser, digamos, las exportaciones peruanas o las exportaciones salvadoreñas. Pero tenemos las inversiones a las que hacía ya alusión, ¿no? Hay presencia de grupos peruanos acá, claro. Por ejemplo, no solamente el Grupo Romero que hacía mención, están también el Grupo Belmont de cosméticos y líneas de belleza para dama, está también el Grupo Añaños con la Bicola y hay, digamos, también obviamente la posibilidad de incrementar esa presencia. Acaba el Grupo Romero de iniciar actividades, por ejemplo, en Guatemala con el Grupo Alicorp, que es venta sobre todo de productos agroindustriales, espárragos, mangos, paltas y demás, en la cual es justamente uno de los sectores que son un boom de la exportación peruana en estos 10 años y que ha llevado al gran crecimiento económico que ha tenido el Perú en esta década. Es decir,
hay, digamos, posibilidades de incrementar ese comercio a partir de la iniciativa de inversionistas y de los empresarios. Sí, sí. Pero creo que es muy cierto lo que usted dice, son los inversionistas, los empresarios que nos están dando la pauta y precisamente es por eso que ahora nos interesa como gobiernos y como estados avanzar en lo que podría ser un acuerdo que facilite el comercio. Ahora, explíquenos, ¿qué productos son los que pueden encontrar, productos salvadoreños o peruanos, digamos en esa doble relación, que pueden encontrar espacios en ambos países para comercializarse? Por ejemplo, del Salvador a Perú, ¿qué es lo que se puede o ya se está exportando? Bueno, ya hablamos de TACA, que es una empresa totalmente de servicios en el tema de transporte aéreo, pero ¿qué otro más? ¿Qué algo más? La balanza comercial está muy inclinada y es superavitaria para el Perú. Es decir, hay mucho más exportaciones del lado de Perú que exportaciones salvadoreñas hacia Perú. Eso significa que hay un mercado, digamos, en ese sentido, todavía por explorar en el caso peruano, ¿no? Y yo diría que en el caso del Perú, el sector que hay que poner mucho interés es el sector agroindustrial. Tradicionalmente el Perú es un país minero, exporta commodities, minera, digamos. Y normalmente el segundo lugar lo ocupó históricamente el sector pesquería. Tenemos también un sector pesca muy importante. Pero en los últimos años, con el boom exportador y el crecimiento económico del Perú, se está dando el fenómeno que es la agroindustria y la agroexportación, por ende, el sector que ahora ya está segundo, luego de la minería, en el conjunto del universo de las exportaciones peruanas. Entonces ahí le mencionaba estos productos agroindustriales que efectivamente, por ejemplo, las uvas peruanas se están vendiendo en el mercado chino, con el que ya tenemos un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, de manera asombrosa. Prácticamente toda la producción de uvas peruanas se venden hacia el mercado de la República Popular China. Entonces, igual, tenemos también el espárrago, que es un producto estacional. Ustedes están aquí en el hemisferio norte. Ese espárrago podría ser colocado acá, porque no hay espárrago peruano que venga. Los espárragos que ustedes consumen son de otros países. Claro. Entonces, ahí necesitamos acelerar, digamos, un poco las negociaciones que tienen que venir de gobierno a gobierno para acompañar este esfuerzo de los sectores privados y avanzar a un acuerdo de libre comercio. ¿Cuál es el escenario que ustedes perfilan, digamos, y que puede ser beneficioso para la instalación futura de un tratado de libre comercio? Bueno, en realidad este es un proceso que hemos iniciado, digamos, en los últimos 3 años. Para hacerle algunas menciones precisas, en julio del año 2007, la entonces ministra de Comercio Exterior de Perú, Mercedes Flores Arauz, hoy ministra de Economía de Perú, cursa una carta solicitando a los ministros de Economía centroamericanos, en el marco del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericano, la COMIECO, una invitación para iniciar estas conversaciones. En el año 2008, en ocasión de la quinta cumbre de Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realiza en Lima, se reúnen los ministros de Economía centroamericanos y los ministros de Comercio de Perú, presididos por El Salvador. En ese momento El Salvador tenía la presidencia. La hoy secretaria del Sistema de Integración Económico Centroamericano, doña Yolanda Mayores Gaviria, presidió esas negociaciones con Perú. Y el acuerdo fue efectivamente examinar la posibilidad de intercambios de misiones empresariales, avanzar en estudios evaluativos con el ánimo de que en el año 2010, es decir, este año, poder iniciar ya las negociaciones por un tratado de libre comercio. Ahora bien, el año pasado, en cumplimiento de esos acuerdos del año 2008, ya en el año 2009, en julio del año pasado, el secretario de Comercio de Costa Rica, a la sazón, presidencia de Centroamérica, visita Lima, conjuntamente con una misión empresarial. En el mes de septiembre del año 2009, hace poco más o menos 3-4 meses, visita el ministro de Comercio de Perú, Martín Pérez, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Y ahí acompañan y reiteran el compromiso de en el año 2010 avanzar en ese propósito. ¿Ese sería en el marco de un tratado de libre comercio regional o siempre se está viendo en términos bilaterales de Perú con El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras? El planteamiento de Perú es como país, ¿no? Así como ustedes han alcanzado acuerdos, por ejemplo, con países sudamericanos específicos. Tienen ustedes el Centroamérica 3, por ejemplo, vigente con Colombia, el Centroamérica 4 con Chile, ¿no? Etcétera, etcétera. El planteamiento de Perú es como país con el mercado centroamericano. Aspiramos al conjunto del mercado centroamericano. Son ustedes 40 millones de personas, por lo tanto un mercado interesante, y el PBI adicionado, 120.000 millones grosso modo, es similar al el PBI peruano, por lo tanto son ustedes interlocutores como espacio. Pero el Perú le plantea a los 5 países centroamericanos y estaremos listos a avanzar con aquellos que estén dispuestos a avanzar en lo inmediato, es decir, una estrategia, digamos, obviamente, que pueda a la vez combinar la parte multilateral con la parte bilateral, como de hecho es la experiencia de ustedes también, ya en las negociaciones con estos países, como menciono, Colombia, Chile y demás.
La fecha, digamos, prevista para el inicio de estas negociaciones ha sido anunciada por el ministro de Comercio Exterior de Perú. Debería ser el segundo semestre de este año 2010. Y las negociaciones técnicas en sí, recogiendo las experiencias de ustedes con otras negociaciones con países sudamericanos como los que mencionaba, puede ser relativamente rápido, entre 6 y 9 meses, con lo cual podríamos estar cerrando el año o el año 2011 tratando de conseguir efectivamente y tener ya en el cronograma un acuerdo de libre comercio peruano-centroamericano o por lo menos con aquellos países centroamericanos. Y en ese sentido le doy una buena noticia. Sí. Está prevista la visita del ministro de Economía de El Salvador a Lima próximamente. ¿Eso será ya dentro de, qué sería, en el próximo mes? En pocas semanas. Las fechas previstas exactas es del 1 al 3 de marzo. El ministro de Economía, don Héctor Dada Iresi, ha aceptado gentilmente la invitación que le cursó el ministro de Comercio de Perú, el señor Martín Pérez, en septiembre cuando estuvo acá, y ha fijado ya y ha reservado en agenda estos 3 días para iniciar una visita al Perú que va en el mismo sentido y en el mismo propósito. Bueno, pero además va a ser acompañada también de una misión empresarial. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, embajador, a partir de junio del año pasado el país ha vivido toda esta transición de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda presidido por Mauricio Funes. Si usted recordará, el partido Arena, que estuvo en el poder anteriormente, privilegió mucho los acuerdos de libre comercio. Bueno, se alcanzaron muchos acuerdos de libre comercio a nivel mundial con Estados Unidos y con otras regiones, con otros países. Y bueno, había una intencionalidad de ese tipo, pues entonces había mucha voluntad. Quisiera saber si usted, digamos, con el nuevo gobierno ha podido experimentar o llevar el pulso de que efectivamente también están en esa línea de que ellos están interesados en que ambos países puedan entrar a un proceso de negociación. Usted ya dijo está programada la visita del ministro de Economía, podría ser una señal quizás, pero quisiera saber cómo lo perciben ustedes. Sí, bueno, efectivamente, lo primero que quisiera comentar es que la transición democrática que han vivido ustedes el año 2009 ha sido realmente ejemplar para Centroamérica y para el conjunto de América Latina, ¿no? Sé que a veces el debate político suele exacerbar, digamos, las características del enfrentamiento en el diálogo, pero la verdad es que si uno lo ve en un periodo, digamos, de maduración de más largo aliento, la alternabilidad democrática es la confirmación de los acuerdos de paz del año 92 y en ese sentido, digamos, ha sido impecable la transición democrática que han vivido ustedes el año pasado y el Perú, como muchos otros países, hemos estado acompañando, tanto en las elecciones mismas como luego en la transmisión de mando del 1 de junio y en los primeros meses del actual gobierno. Lo que quisiera decirles es que efectivamente, recuerda usted también que eso fue anunciado por el actual jefe de Estado desde el inicio de su mandato, el esquema económico de El Salvador en sus relaciones con el mundo se mantiene. ¿No? Siguen siendo ustedes parte del CAFTA, están ustedes en la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que incluye también un componente de libre comercio, ¿no? Eso es uno de los 3 componentes del acuerdo de asociación. Por lo tanto, las líneas maestras, digamos, de la relación con el mundo siguen vigentes. En el caso del Perú estamos un poco en lo mismo, es decir, facilitamos nuestras negociaciones, estamos también en una negociación con el acuerdo de asociación con la Unión Europea y exactamente como ustedes aspiramos que en la cumbre de Madrid de abril
podamos estar también suscribiendo como Centroamérica este acuerdo de libre comercio. Todo esto lo lleva a sentir optimismo entonces. Sí, más aún, le puedo decir de manera más expresa, esto lo decía de manera genérica, digamos, pero que nuestros contactos directamente con el señor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Hugo Martínez, con el ministro de Economía, que en el caso de ustedes ve el tema comercial también, don Héctor Dada, tanto en ocasión de la visita de nuestro ministro de Comercio, Martín Pérez, en varias visitas que han realizado empresarios peruanos, ellos han estado siempre con la mayor disposición, con las puertas abiertas al diálogo, y la idea es precisamente continuar con este esfuerzo precisamente de ampliar. Yo sé que hay algunos debates ideologizados sobre el tema del libre comercio. Claro. A algunos no les gusta ni siquiera usar el nombre, porque algunos hablan de acuerdos comerciales simplemente. Mucho depende de los componentes de la negociación en sí. Lo interesante es alcanzar acuerdos que satisfagan las necesidades y los intereses de ambos sectores, en cuales ambos países puedan beneficiarse o grupos de países. Y en ese sentido es sobre la mesa de negociaciones que se encontrarán, digamos, eventualmente las posibilidades de acuerdos complementarios, pero no hay que olvidar que las economías de nuestros dos países, las salvadoreñas, son economías complementarias. Por lo tanto, no avisoramos que haya muchos rubros en los cuales podamos de alguna manera competir. Quizás en algún sector de textil, pero identificado solamente con alguna de las partidas del sector textil. ¿Qué donde podrían haber negociaciones un poquito más intensas, digamos? Se establecen, por ejemplo, hay mecanismos internacionales que establecen, por ejemplo, periodos, ¿no?, de tiempo para aplicar las desgravaciones, con lo cual da el tiempo adecuado, ¿no?, para encontrar fórmulas. Entonces, no se avisora realmente que haya, digamos, una negociación muy conflictiva en este caso, ¿no? Entonces, en los segmentos anteriores hablamos, embajador, de lo que ha ido fundamentándose ya empresas instaladas de Perú en El Salvador, del Salvador en Perú. Entiendo que también ya se han formado cámaras de Cámara de Comercio de Perú, El Salvador, Salvador-Perú. O sea, ya hay avances en ese sentido. Sí, efectivamente, yo quiero confirmarle, en estos últimos 3 años ha habido una gran movilidad entre estas empresas peruanas y salvadoreñas aquí y allá. Y en ese contexto, en julio del 2007, tuvimos la satisfacción de asistir a la creación de la Cámara de Comercio Salvadoreña Peruana, aquí en El Salvador. La preside desde su fundación don Raúl Álvarez Belismelis, ¿no?, que es representante precisamente del Grupo Ranza y que tiene la sociedad con el Grupo Romero. El vicepresidente es don Alfredo Sinder del Grupo TACA, ¿no? Y integran también más de 20 empresas salvadoreñas. Entre ellas hay algunas que ya tienen intereses concretos en Perú, ¿no? Hay unos bancos y demás que trabajan en uno y otro país, pero hay otras empresas, por ejemplo, que han sido invitadas como miembros fundadores o como observadores de la Cámara, que tienen un ojo abierto hacia América del Sur. Por ejemplo, le puedo mencionar, está el Almacenes Imán, están también el Grupo Poma, con los hoteles que están abriendo. Entiendo que además hay perspectiva de así como han abierto en Colombia recientemente, también buscar posibilidades de trabajar en Perú. Entonces, hay posibilidades, digamos, y hay, como le digo, hay más de una veintena de grandes empresas salvadoreñas que están interesadas. De manera concurrente, en un esfuerzo compartido con el embajador de ustedes en Perú, don Raúl Soto, se impuso también en estos últimos años la creación de una cámara. Y inicialmente era una cámara, digamos, hermana, era peruana salvadoreña, pero después los embajadores centroamericanos en Lima, creo yo, con muy buen criterio, apostaron por crear una cámara Perú-Centroamérica. Entonces, esa es la que existe en Lima, ¿no? Ha sido recreada ya en los últimos meses, la preside el señor García, que además integró la misión empresarial que vino a visitarlos acá a ustedes en septiembre último, ¿no? Perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, sí me interesa también que hablemos un poco sobre, concretamente cómo ve la evolución de la economía salvadoreña y también hablar un poco de Perú. Vamos a la pausa, regresamos. Es lo que nos queda. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, embajador, quisiera saber cuál es su opinión de cómo ve El Salvador en la evolución de la economía. Entiendo que ayer en fuera de cámara hablábamos, entiendo que participó el día de ayer en el encuentro del 10º ENADE que han desarrollado los empresarios de nuestro país. Estuvo el expresidente del gobierno español, Felipe González, también el presidente Mauricio Funes en declaraciones. Pero bueno, quisiera saber entonces cómo ve la evolución del país. Bueno, en general, en términos positivos, ya hacía mención yo a la transición democrática del año 2009. Que ha sido ejemplar para América Latina en su conjunto. Pero además creo que conjuntamente con el resto de nuestros países latinoamericanos estamos viviendo y aspirando a modelos de desarrollo que combinen una mejor ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, ¿no? Es decir, hay que buscar una manera de adecuarla para poder establecer, digamos, mejores gobernanzas para nuestros pueblos. En ese sentido, lo decíamos exactamente fuera de cámaras, este mes de enero ha sido importante aquí en El Salvador. Hemos tenido a comienzos de año, a comienzos de mes, perdón, y de año también, ciertamente, sí. 2010, la presencia de don Francis Fukuyama, invitado por FUSAES. Y ahora, terminando el mes, tenemos la presencia de don Felipe González, invitado por ANEP. En ambos casos, estamos hablando de líderes mundiales en términos de pensamiento político y económico. Uno que viene más bien desde las concepciones liberales, y el otro que viene de las concepciones socialistas. Pero ambos dos han expresado aquí en El Salvador lo que es la evolución del mundo. El mundo ha cambiado y evidentemente la realidad del mundo hace que confluyan aquellos países y aquellos pensadores hacia posiciones más de centro, donde buscan efectivamente tratar de encontrar aproximaciones más pragmáticas, estableciendo políticas públicas y políticas de Estado que puedan fijar horizontes de mediano y largo plazo para soluciones concretas, tanto en el aspecto político como en el aspecto económico. Yo creo que en ese sentido el mensaje ha sido muy claro. Viendo estas expresiones teóricas, digamos, de grandes líderes, no hay que olvidar que Felipe González, pues evidentemente el padre fundador de la democracia española actual, y es evidentemente quien ha insertado a España en el mundo. Y creo que el mensaje que ha dejado también es importante también en ese sentido. Ahora díganos, embajador, a la luz de esos dos planteamientos de Francis Fukuyama y también del expresidente del gobierno español, Felipe González, este es un planteamiento que trasciende, digamos, para todos los países en América Latina. ¿Cómo lo toman ustedes como peruanos? En caso de Perú es un poco nuestra aspiración, y le diría de manera más concreta incluso, más allá, digamos, de las formulaciones teóricas o de politólogos. El Perú tiene una experiencia concreta. El año 2001, cuando salimos de una gran crisis de autoritarismo, como el caso después de los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, sí. Y de una gran crisis económica también, la clase política tuvo la oportunidad de encontrarse en la definición de un plan de nación, que se llama en el caso del Perú el Acuerdo Nacional del Perú, firmado del año 2001 al año 2021, el año de nuestro bicentenario. Durante 20 años los partidos políticos firmantes se comprometieron a mantener políticas públicas y con visión de Estado, en ámbitos muy específicos, el ámbito económico, el ámbito de la política exterior, el ámbito de la competitividad, el ámbito de la educación, el ámbito de la innovación tecnológica. Son 30 políticas de Estado, y lo que sí puedo decirle es que sigue siendo un referente con los 3 gobiernos que hemos tenido en la actual década, tanto con el señor Valentín Paniagua, el doctor Alejandro Toledo y el doctor Alan García. Es un referente, y más o menos el Perú se ha movido en esa dirección. La prueba, 2 datos simplemente numéricos. Sí. En el caso del crecimiento económico del Perú, en el año 2008 alcanzamos un crecimiento del 9%, casi 10%, y durante la década hemos crecido a un promedio del 7%. En el último año ha habido un pequeño decrecimiento, obviamente, producto de la crisis internacional. De todas maneras hemos crecido al 1% al año,
lo cual es más que el promedio latinoamericano, que está entre -2 y -3%. Ahora, díganos, ¿por qué a pesar de tener esos crecimientos tan importantes en las economías, y en este caso el ejemplo de Perú con 9% de crecimiento en su economía, por qué siempre hay malestares en términos sociales o hay inconformidades y a veces crecientes? Y Sí. Perú, bueno, no escapa de esta situación. Efectivamente, todo este tema, digamos, de mayor eficiencia económica tiene que volcarse evidentemente en una política de Estado muy fuerte, muy agresiva respecto a lo que son programas sociales. En el caso del Perú, hay algunos programas sociales que hemos venido desarrollando en la década, Juntos, Crecer, Techo Propio, que tienen un marcado suceso. Y por lo tanto, también debo decirle que todas las valoraciones nunca son absolutas, hay que matizar un poco. Al inicio de la década, el Perú inició la década con más o menos un 50% de pobreza, medida por las Naciones Unidas. No estoy hablando de estadísticas, estoy en medidas de acuerdo a los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Al finalizar la década, los últimos índices del año 2008 están hablando de alrededor de un 35%. Sigue siendo alto, pero los patrones, porque por los patrones históricos los que venimos, sigue siendo alto. Pero hay una Y tendencia eso a la lleva, disminución. hay una tendencia a la disminución. Entonces, un poco ahí lo que hay que ver es justamente, y esa es la clave y el desafío, yo diría, incluso no solo del actual gobierno, sino del próximo gobierno peruano elegido en el 2011, a reforzar la agenda social, pero sin alterar los grandes lineamientos de política en cuanto a gobernabilidad democrática, institucionalidad democrática y lo que es la participación económica del Perú en el mundo. Porque si eso se altera, estaremos nuevamente saliendo de las opciones de centro democrático para buscar bandazos que normalmente van a hacer retroceder la economía. Justamente. Y para poder repartir hay que crecer. Bueno, justamente a eso quiero llegar para que nos explique en el último segmento de la entrevista en línea, embajador, cómo se mueve Perú en medio de las corrientes que se están generando en América del Sur. Hablo del caso concreto de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Embajador, quisiera saber cómo se estaba moviendo Perú en medio de todas las corrientes o de la corriente que se está generando de socialismo siglo XXI en Sudamérica, lo que está haciendo Hugo Chávez en Venezuela, lo que está haciendo Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo logran ustedes mantenerse en una posición que les permita, digamos, sin caer en el populismo, pero también tener un compromiso más de carácter social también con la población? Yo diría que la manera salvadoreña, es decir, con una política exterior que refleje la promoción de los intereses nacionales y con amplio respeto y aspirando a tener las mejores relaciones con el conjunto de los países de la región. En ese sentido, una de las líneas principales y ejes de la política exterior del Perú es el pluralismo ideológico, es decir, con amplio respeto a los gobiernos que emanan de la voluntad popular en todos nuestros países, y lo que nosotros tratamos es obviamente de manejar los intereses económicos, los intereses comerciales, los intereses de cooperación en el mejor nivel posible. Entonces, nuestra aspiración creo que hay que tratar de trascender muchas veces lo que puede ser el diálogo conflictivo en el campo político, ideológico, para apostar a las líneas maestras de lo que es las relaciones fundamentales del país. El Perú es un país andino, amazónico, ribereño del Océano Pacífico. A través del Pacífico nos conectamos con ustedes, con El Salvador y con Centroamérica, y obviamente estamos aspirando a crear, digamos, en el espacio latinoamericano, una opción, digamos, que sea esencialmente esa, el respeto
por las voluntades populares que se emergen de cada ocasión, pero también muy claramente, hay que decirlo, también sin aceptar imposiciones de nadie, porque cada Estado es soberano, tiene que manejarse con independencia, de acuerdo a su interés. En eso, digamos, Sí. saludamos también, obviamente, la política exterior que ha sido definida por el presidente Mauricio Funes y por el canciller Hugo Martínez, que va también en esa misma dirección, ¿no? Es decir, de asumir los intereses nacionales y en función de eso establecer las mejores relaciones posibles con el conjunto de países. Lejos de ideologías. Lejos de ideologías, porque creo que efectivamente lo que se apuesta son agendas pragmáticas y de solución de los intereses nacionales, particularmente en favor de la cooperación con el sector Pero empresarial. díganos, ¿es el presidente Chávez de Venezuela una mala influencia para la región en Sudamérica? Mire, eso sería algo que tendrán que juzgar básicamente el mismo pueblo venezolano. El mismo pueblo venezolano ha reiteradamente expresado su apoyo al presidente Chávez, y mientras él sea respaldado por esta mayoría, digamos, venezolana, lo que nos compete a los otros países, a los países sudamericanos y latinoamericanos en general, es mantener, digamos, una relación positiva en ese sentido. No pretendemos juzgar ni erigirnos en árbitros de la política latinoamericana, pero sí somos muy claros en decir que obviamente el Perú tiene su propio modelo de gobierno, tiene sus propias líneas de desarrollo político y económico, y aspira a que también sea respetado en el concierto internacional. ¿Cree usted que el péndulo ahora se está moviendo en Sudamérica de la izquierda hacia la derecha? Sí, evidentemente hay algunos cambios a nivel del cronograma electoral, digamos, que se está cumpliendo en estos últimos meses. Aquí ha habido elecciones recientes en Panamá, en Chile también, vienen elecciones en Brasil en el mes de octubre, y si, digamos, desde el punto de vista analítico general, uno puede ver que hay una suerte de recomposición, digamos, de las líneas políticas maestras. Pero nuevamente reitero, en ese conjunto, el Perú ha saludado, por ejemplo, las elecciones en Chile. Acabo de ver el día de hoy, el presidente electo Piñera ha invitado al presidente Alan García a la transmisión de mando. En fin, hay, digamos, un respeto sobre todo a esa convivencia democrática y pacífica, porque esa tiene que ser la línea de trabajo de nuestros pueblos, ¿no? ¿Será que podemos ver en los próximos años una tendencia orientada a la eliminación o a que se vaya apartando los regímenes autoritarios? Bueno, digamos, efectivamente, para comenzar, yo creo que hemos avanzado. Si recordamos un poquito 20 años atrás, habían posiciones evidentemente mucho más complicadas y mucho más complejas. Ustedes mismos aquí en El Salvador tenían una guerra civil en ese momento. Y nosotros también con una agresión de movimientos subversivos Sendero Luminoso en el Perú. Entonces, hay que ver siempre esto en perspectiva, ¿no? Hay que ver en perspectiva. Obviamente, la democracia es algo que se construye día a día y que hay que perfeccionarla. No es siempre ni el mejor ni el digamos, ideal de los gobiernos. Siempre hay la hipoteca social, que en nuestro caso viene de la pobreza histórica de nuestros pueblos, hay que desarrollar agenda social. Pero sí, yo coincidiría con usted que hay que aplicar políticas públicas que vayan más allá de un solo gobierno, que apunten al mediano y largo plazo en temas muy concretos que apuesten al crecimiento económico, pero a la vez a la equidad social. Y en el caso, creo, de Perú y El Salvador, estamos más o menos encaminados en esa línea, y creo que eso es lo que precisamente va a favorecer que continuemos estos lazos de amistad y entendimiento entre los países. Perfecto. Embajador, para cerrar, entiendo que abandona nuestro país. Sí, efectivamente, esta es mi última semana de actividades acá, culmino el 31 de enero, y me voy con la satisfacción de haber vivido estos 3 años, haberlos acompañado en este proceso de consolidación democrática, de incentivación de relaciones económicas, en el campo de la cooperación. En fin, ya no hemos hablado de cooperación, pero hay más de 15 proyectos en el que damos asesoría a la Defensoría del Consumidor, a la Superintendencia de Competencia, al Ministerio de Agricultura. Entonces, satisfecho porque se ha avanzado en esa agenda binacional. Y bueno, contento también, por supuesto, de retornar a mi país, pero por supuesto, como lo decía yo en la condecoración que tuvo a bien otorgarme el presidente Funes y que me impuso el canciller la semana pasada en la Cancillería. No despiden ustedes un embajador, sino que ganan un amigo que estará siempre a disposición de promover y defender los intereses de salvadoreños en cualquier lugar del mundo. Bueno, embajador, gracias y éxito. Muchas gracias, William, muy gentil por esta oportunidad. Bueno, a la orden terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días. A partir de la cercanía del Perú con el proceso de consolidación
de paz y consolidación de la democracia en El Salvador y en Centroamérica. Particularmente rescataría yo el rol del expresidente del Perú, José Luis Bustamante Rivero, que fue el mediador de la paz entre El Salvador y Honduras, suscrita en 1981 en Lima. En el Palacio de Gobierno de Lima hay un Salón de la Paz entre El Salvador y Honduras, y fue gracias a la intervención de este gran peruano, expresidente del Perú, José Luis Bustamante Rivero. En las negociaciones del año 89-92 y los acuerdos de paz del año 92, que acabamos de conmemorar en este mes de enero, precisamente el 18 aniversario, hay también una importante figura peruana que participó. ¿Cuál es la del exsecretario general de las Naciones Unidas? Claro. Javier Pérez de Cuellar, Claro. quien además acaba de cumplir, le doy la información, 90 años en Lima y ha sido objeto de múltiples homenajes. La sede de Naciones Unidas en Lima ha sido efectivamente a través de un mensaje, una decisión del actual secretario general Ban Ki-moon, honrada con la designación como Javier Pérez de Cuellar. Entonces, Javier Pérez de Cuellar, a la cabeza de ese impulso de la Secretaría General de las Naciones Unidas, tuvo un rol decisivo, y luego en la negociación misma y luego en la implementación de los acuerdos de paz ha habido muchas personalidades peruanas participando. Bueno, Diego García Sayán, por ejemplo, estuvo acá en la misión de Naciones Unidas, ¿no? Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento, ¿no? Y muchos otros exministros, por ejemplo, Manuel Rodríguez Cuadros, que luego fue canciller, Gino Costa, que fue ministro del Interior en Perú, el actual presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano-Salvadoreña, Mauricio Mulder, que vivieron varios años acá en lo que era la misión de ONUSAL, y que por lo tanto ha permitido estrechar estos lazos que apuntan un poco a lo mismo, el fortalecimiento de la paz y la democracia en El Salvador. En esa misma línea, digamos, hemos tratado también un poco de orientar la gestión de estos 3 años aquí en El Salvador. Ahora, pero digamos que esa relación ha sido más en términos de carácter diplomáticos, un poco políticos, pero hasta entonces no había ido más allá de eso. ¿En qué momento comenzamos a ver, digamos, una relación mucho más estrecha que trasciende las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, ese calor humano, pues obviamente que se da entre salvadoreños y peruanos? Sí, yo diría que a partir de esta década, hay un fortalecimiento. Buenos días, miércoles 27 de enero de 2010. Nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, usted tiene la oportunidad de participar si lo desea a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este miércoles hablaremos de las relaciones bilaterales entre Perú y El Salvador, que se remontan a la década de los 80 con los primeros intentos pacifistas en el país y que finalmente tuvo su desenlace el 16 de enero de 1992. Además, abordaremos la relación comercial entre ambas naciones, lo que podría desembocar en un acuerdo de libre comercio, al menos eso es lo que se espera. Para conversar sobre estos temas, desde luego, alguien versado, alguien que tiene que ver directamente sobre la materia, nos acompaña en nuestros estudios el embajador de Perú en El Salvador. Él es Luis Chuquiguara Chil, está con nosotros. Embajador, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes aquí, un gran saludo para la audiencia del programa de la entrevista en línea. Y muchas gracias a usted, William, por la invitación recibida. Bueno, su currículum es muy extenso, pero solo leeré, digamos, de 2005 a 2007. ¿Cuál es para que los cibernautas entiendan de quién estamos hablando, con quién estamos hablando esta mañana? Por ejemplo, para 2005 fue embajador jefe de la misión ante la Unión Europea, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el reinado de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. 2007, embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de El Salvador y el Estado de Belice. Actualmente, pues, está como embajador en El Salvador. Embajador, El Salvador y Perú, aunque en la distancia obviamente han compartido muchas cosas en común, cuando uno lee un poco la síntesis que ustedes mismos, pues, de alguna forma reseñan, traen a cuenta los primeros pasos que hubo en este país en términos de la pacificación. Bueno, primeros pasos en la década de los 80, cuando estaba el presidente José Luis Bustamante Rivero durante el conflicto. O sea, es decir, estamos hablando de relaciones que aún en la distancia, reitero, han sido bastante próximas, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que hay una relación histórica entre El Salvador y el Perú, que incluso se remonta, para decirlo simplemente como una acotación, a épocas precolombinas o las épocas, obviamente, de nuestras vinculaciones iniciales en la época colonial y de nuestra república. Pero efectivamente, en los últimos 25 años yo considero que se ha dado específicamente un reforzamiento de esa relación, ya no solamente de esos lazos políticos diplomáticos, sino fundamentalmente de los lazos económicos y de cooperación, ¿no? Que son componentes esenciales de cualquier relación entre estados y entre países.
Los lazos económicos se dan efectivamente porque hay una convergencia de posiciones entre las economías peruana y salvadoreña. Las dos son economías abiertas al mundo de la globalización, las dos son economías abiertas al intercambio comercial. Lo prueba el hecho evidente, por ejemplo, que tienen ustedes conjuntamente con los países centroamericanos vigente un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros acabamos también hace 2 años ya de comenzar la implementación del mismo. Y adicionalmente a eso también hay un desarrollo cada vez creciente, yo diría, de los agentes económicos de los dos países, de Perú y El Salvador, que comienzan a ver la posibilidad de instalarse y de invertir. 2 símbolos, digamos. El grupo TACA, que invierte en el Perú como TACA Perú, ¿no? A partir de inicio de la década precisamente, y que ha hecho su hub, su centro de conexión en Lima para todos los vuelos a América del Sur, en conexión a Centroamérica y al norte del continente, y otro grupo muy importante del Perú que se